Ok. Ay, en un segundito. Voy a buscar aquí. Aquí está. Pues muy buenas tardes a todas las personas que ya se conectaron y a las que están por conectarse. Bueno, pues también les damos un saludo con mucho cariño de parte de IMIDI y de la comunidad educativa incluyente. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Pilar Mora Dopazo, es especialista y nos va a hablar sobre el impacto de la desnutrición y los parásitos, cómo influyen estos en el aprendizaje en personas con síndrome de Down y en personas diagnosticadas dentro del trastorno del espectro autista. Así es que, sin más preámbulos, muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros, pues, esta información que estoy segura nos va a ayudar a replantearnos qué estamos haciendo. Quizá vamos muy bien, quizá necesitamos hacer algunos ajustes. Así es que, adelante, por favor, el espacio es todo suyo. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Me presento brevemente con ustedes. Yo soy Pilar Mora. Yo tengo un doctorado en medicina natural, tengo una maestría en psicopatologías infantiles y también hice un postdoctorado, una investigación postdoctoral en cómo afectan las micotoxinas que están en los alimentos la salud mental infantil. Y bueno, pues todo esto, toda esta investigación dio pie porque hace algunos años, ya 12 años, diagnosticaron a una de mis hijas con trastorno de espectro de autismo. Ujú. Lo más extraño de esta situación es que mi hija ya tenía 7 años cuando la diagnosticaron y antes de eso había sido una niña completamente neurotípica, no había mostrado ninguna característica del trastorno de espectro de autismo. Entonces sí fue bastante raro cómo fue evolucionando, porque empezó a presentar ciertos síntomas y en un periodo más o menos de 6 meses cambió el diagnóstico de déficit de atención a trastorno de espectro de autismo. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí plantear la hipótesis de la tesis postdoctoral y afortunadamente descubrí qué era lo que le estaba causando a mi hija todos estos síntomas que se pueden confundir con trastorno de espectro de autismo, porque siempre me gusta aclararlo desde el principio. Mi hija tuvo desde el primer día un diagnóstico equivocado. Entonces ese diagnóstico equivocado dio lugar a tratamientos equivocados y bueno, desde entonces, desde que pude descubrir qué era lo que le estaba causando todo esto y revertirlo, pues me he dado a la tarea pues, de conformar toda esta información, estructuré una metodología y bueno, he atendido yo creo que a más de 1,000 personas de forma particular, de forma individual, y he visto cómo hay muchos niños y adultos también con diagnósticos equivocados. Y el verdadero diagnóstico debería de ser desnutrición y parasitosis. Entonces, pues hoy les voy a platicar un poco cómo fue esto que pasó y brevemente lo que descubrí, ¿no? Que ya ahora se habla más de esto, pero bueno, con la intención de que esta información pueda permear y si bien también he atendido casos de niños con síndrome de Down, que también tienen el diagnóstico de trastorno de espectro de autismo, entonces son cuadros bastante complicados. He tenido muy buenos resultados y muy buena evolución, porque desde mi punto de vista, también algunos de ellos tenían un diagnóstico equivocado. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. No sé si me puedan hacer, gracias. Claro que sí, doctora, ya quedó como coanfitriona. Sí, gracias, Karina. Les voy a compartir una presentación y em, y bueno, les voy a platicar pues cómo fue ay, a ver, esta historia. Entonces, ¿sí la ven? Sí, muy bien, gracias. Ok, Oh, oh, yeah, yeah. bueno.
Pues todo esto comenzó cuando me citó la maestra del colegio. Entonces, me llaman a la escuela y me dice la maestra que mi hija no pone atención en el salón, que no es posible que esté en primero de primaria si durante todo el tiempo que está en la escuela no hace caso. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, porque mi hija había ido al mismo colegio desde primero de kinder. Y hasta primero de primaria me llamaron para decirme que no ponía atención y entonces me solicitaron un diagnóstico médico. En ese entonces vivíamos en Estados Unidos, entonces cuando te llaman de un colegio en Estados Unidos y te piden un diagnóstico, lo tienes que llevar. No puedes no hacerlo porque corres el riesgo de que llamen a servicios sociales y pues te metes en un problema grave. Entonces, el diagnóstico que me dio el neurólogo fue déficit de atención severo del tipo inatento y este neurólogo lo que hizo fue medicarla específicamente con estratera. En la receta, que todavía la conservo, dice que tenía que tomar una Coca-Cola en ayunas, sin azúcar, o una taza de café, porque la cafeína iba a incrementar la captación de dopamina en el lóbulo frontal. Entonces, eso iba a ayudar con la falta de atención. Le hizo un electroencefalograma y por darme la receta y el electroencefalograma y el diagnóstico me cobró $2,000. ¿Qué pasó después? De 2 semanas que la empecé a mandar al colegio con la Coca-Cola en ayunas, pues me volvieron a llamar porque ahora tenía hiperactividad. ¿Y cómo no iba a tener hiperactividad si se tomaba una Coca-Cola en la mañana? Entonces, me vuelven a citar del colegio y em, pues me dicen que tengo que ir por otro diagnóstico. Ahora el diagnóstico cambió a déficit de atención de tipo inatento severo con hiperactividad, ¿no? Esto a mí ya no me gustó porque claramente yo le decía al neurólogo que la Coca-Cola no me parecía algo que pudiera ayudar. Yo le decía que la causa de la hiperactividad era la Coca-Cola. Y él decía que no, que eso ayudaba con la concentración y que ahí no se movió. Incluso ese día que le hizo otras pruebas, me dijo que, en su opinión, lo que la niña tenía era autismo leve y que, aunque pareciera que no era algo muy severo, mi hija era autista, así me lo dijo. Y bueno, a mí esto me llamó mucho la atención porque 6 meses antes mi hija se comportaba como cualquier otro niño neurotípico y no tenía esta edad en la que se empiezan a ver las características, que es como el año y medio, 2 años. Ya tenía 7 años, ya hablaba inglés, ya hablaba español, escribía en los dos idiomas, leía. O sea, ¿cómo era posible que estuviera perdiendo habilidades cognitivas, sociales? Porque claro, empezó a dejar de hablar, de escribir, perdió contacto visual, o sea, claro que tenía muchas características y esto yo de verdad no lo podía creer. Yo decía, no, no, esto no puede estar pasando. ¿Cómo fue que pasó esto? Y el doctor también me dijo que yo tenía que comprar este libro y leerlo, que es porque yo tenía el síndrome del padre maltratado. O sea, mi hija era autista y yo era un padre maltratado porque mi hija era una tirana y entonces yo no me daba cuenta de que hacía todo lo que ella quería, ¿no? Y esto ya fue lo que a mí me sonó muy extraño, porque yo tengo una hija mayor y un hijo más chiquito, y ninguno de los otros dos niños tenían ese diagnóstico, y entonces si yo me hubiera presentado en esa oficina con ese doctor, pues tampoco yo tendría el síndrome del padre maltratado. Entonces, esto a mí no me hacía nada de sentido. Bueno, lo que pasó después fue que yo hablé con el director de mi tesis de postdoctorado que le estaba haciendo en otro tema muy diferente, que no tenía nada que ver con esto, para darme de baja. Hablé con él y le dije, oye, yo ya no puedo seguir, tengo mucho trabajo, además, pues tengo que ver a mis hijos y una de mis hijas está pasando por esto. Y él lo que me dijo fue, Pilar, no te des de baja, mejor cambia tu hipótesis de la investigación, porque si tú no haces algo, nadie lo va a hacer por ti. A nadie le va a importar tu hijo o tu hija más que a ti. Entonces, cambia
tu hipótesis y yo te doy el tiempo que necesites para investigar qué está pasando, porque esto que me estás diciendo no me suena algo que sea, yo creo que es un problema local. Bueno, él me dio sus ideas. Entonces fue así que empecé a investigar y preguntando encontré a muchos niños, a más de 30 niños en una semana en la zona que tenían diagnósticos de trastorno de espectro de autismo tardío. O sea, eran niños que habían estado bien y a los 12 años les habían dado el diagnóstico, o a los 9 años, o a los 7 años, cuando los papás decían, pues es que estaban bien, estaban normal, vamos a decir, y de pronto empezó el deterioro, empezaron a perder habilidades y el diagnóstico fue ese. Entonces, esto me llamó mucho la atención y bueno, armé un grupo de control. Lo que encontramos como coincidencia en los niños que, que se quedaron en el grupo para hacer la investigación es que todos habían pasado por un evento muy estresante, tenían exactamente los mismos hábitos alimenticios, que esto era muy curioso porque no era el patrón típico del espectro de autismo de los niños que les gusta comer lo crujiente, la pasta, la leche, sino que solamente querían comer jitomates, cebollas blancas, fresas, mangos, plátanos y gomitas. O sea, no pedían otra cosa, solamente querían comer eso. Rechazaban los alimentos de origen animal, o sea, no querían comer ni carne, ni pollo, ni huevos, ni pescado. Querían comer todo crudo. Algo que tenían en común todos los niños era muchas pesadillas y mucho miedo en las noches. Tuvieron todos mala reacción a los medicamentos, o sea, ningún niño reaccionó bien porque claramente ningún niño del grupo de control necesitaba esos medicamentos. Y entonces, bueno, pues para nuestra sorpresa empezamos a encontrar estadísticas. El lugar en donde yo vivía, que era en el sur de Texas, tenía un índice de 8 veces más niños con este diagnóstico que en el resto del país. Entonces eso ya nos indicaba de que había algo local que estaba causando estos síntomas. Entonces, la clave fue lo que ellos comían, que solamente era jitomate, cebolla blanca, fresas, mangos, plátanos y gomitas. Entonces, lo que pasó aquí, que les voy a platicar hoy, fue que los niños estaban infectados con un organismo que es un Fusarium oxysporum, y este organismo llegó a los campos de cultivo locales, que es en donde se sembraban los jitomates y la cebolla y los mangos y los plátanos, las fresas que comíamos, por aspersiones aéreas que se hicieron a principios de los años 90. Entonces, esto fue por eh, bueno, por un planteamiento del Departamento de Agricultura y fue así como el Departamento de Agricultura ordenó las aspersiones de un hongo que se llama Fusarium oxysporum, que también se conoce como el agente verde. Se utilizó en Vietnam, en la guerra de Vietnam, como un herbicida. Y bueno, ahora hay evidencia, hace poco publicó el doctor Francisco Gil White, que es antropólogo y es historiador de la Universidad de Pensilvania. Él acaba de publicar el año pasado un reporte de más de 230 aspersiones de este tipo de organismos en Estados Unidos entre los años 1949 y 1969. Imagínense, ya en esa época hubo más de 200 aspersiones en el territorio de Estados Unidos con estos organismos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo que había en la comida local estaba contaminado con este hongo, pero además se estaban utilizando herbicidas en cantidades muy altas porque los campos de cultivo de la zona hay muchas hectáreas de campos transgénicos. Entonces, el herbicida se esparcía por aviones y en los alimentos locales se estaba concentrando de forma mucho más alta estos herbicidas y pues había la presencia de este organismo bueno, ya se sabía por lo que había pasado en Vietnam de todos los problemas que causaban en el tubo neural
y a pesar de eso lo esparcieron en estas zonas. Entonces, el tema con las gomitas era que las gomitas, muchas gomitas se hacen con agar-agar, y el agar-agar es una sustancia que nosotros utilizamos en el laboratorio para hacer crecer hongos. Entonces, las gomitas y todo lo demás era el alimento que este organismo específicamente prefería comer y era lo que estaba intoxicando a los niños. En el año de 1991 nacieron más de 1.000 niños en la zona con hidrocefalia, con anencefalia, con labio leporino, o sea, en total entre estos tres problemas del tubo neural. Y todo eso se atribuye a la contaminación que se hizo con estas personas. Eso sin mencionar otros padecimientos que empezaron a manifestarse relacionados con el herbicida, que es el glifosato, que están utilizando desde los años 80 en los campos transgénicos. Aquí pueden ver esta gráfica. Todas estas gráficas las publicó MIT, que es el Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Harvard, en donde pudieron ver claramente cómo es que este herbicida eh, correspondía directamente proporcional al número del incremento de niños con este diagnóstico. Y esto era por zona. Estas publicaciones que hizo Harvard en este año, que fue la doctora Senner la que publicó esto, decía que en las zonas en donde se estaban sembrando cultivos transgénicos, esto se había incrementado a la par. Entonces, aquí tenemos las estadísticas de los niños con diagnóstico de TEA, y de acuerdo a lo que decía la doctora Senner, si la tendencia seguía así, 1 de cada 2 niños va a tener este diagnóstico para el año 2050. Las estadísticas actuales que yo tengo del estado de Puebla es que cada 2 años se está duplicando el número de niños con desequilibrios neurológicos, ¿no? Que eso es muy rápido. Cada 5 años se está duplicando. Ahora, también coincidía, aquí no se ve, pero porque está lo de la cinta de compartir la pantalla, pero también el cáncer de tiroides se incrementó en la misma proporción. En la zona había mucho cáncer en la tiroides, había mucho Alzheimer, incluso se acuñó el término Alzheimer prematuro. Había personas de 40 años con Alzheimer diagnosticado y niños que habían sido neurotípicos que les estaban diagnosticando trastorno de espectro de autismo a los 14 años en la zona. Entonces, esto empezó a manifestarse alrededor del año 2013. Fue que empezó todo esto en esa zona. Y bueno, ¿qué fue lo que descubrimos y las conclusiones a las que se llegaron? Bueno, primero que el herbicida, que es el glifosato que se utiliza en estos campos de cultivo transgénicos, mata o deteriora a la microbiota o flora intestinal beneficiosa. Pero los organismos patógenos, que en este caso son los hongos que viven en la tierra y en los campos de cultivo, sí resisten este herbicida, y las micotoxinas, que es un residuo metabólico de estos hongos, se quedan en los alimentos. Y esas toxinas, cuando tienen niveles altos, van a causar daños neurológicos y metabólicos. Y bueno, a esto hay que sumar que em, a nuestro cuerpo, cuando está muy intoxicado, va a dar pie a que entren organismos parasitarios como tenias, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Los niños estaban muy parasitados porque esos organismos tenían la función de captar las toxinas, pero a su vez también esos organismos van a liberar metabolitos o ácidos orgánicos que pueden empezar a desequilibrar no solamente la microbiota, sino también los impulsos que envía el nervio vago y la producción de neurotransmisores. O sea que esto es como un círculo vicioso que va incrementando la,
las posibilidades o las variables de que se manifiesten los síntomas del trastorno de espectro de autismo. Ahora, es una realidad que todos tenemos parásitos, o sea, y hemos vivido con estos organismos siempre, pero lo que no se sabía y tiene poco tiempo que se han hecho estas publicaciones, esto comenzó en Stanford, en el Departamento de Neurobiología, porque si bien se habían hecho experimentos masivos hace algunos años, no se habían publicado los resultados. Y el pionero en estas investigaciones, que es el doctor Robert Sapolsky, en el año 2013 publica em, los resultados de sus investigaciones sobre cómo el Toxoplasma gondii puede controlar la conducta humana y también las emociones, los pensamientos e incluso los hábitos alimenticios. Entonces, esto que es una suma de variables en la que no se había considerado que los organismos parasitarios pudieran tener un efecto en la conducta humana, pues bueno, ha cambiado de manera importante muchos paradigmas que hay en lo que es el área psicológica y sociológica. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un cambio drástico en la alimentación de los niños, quitamos todos estos alimentos a los que eran literalmente adictos, los desparasitamos y dejamos de alimentar a todos estos organismos que eh, van a favorecer su proliferación cuando la persona consume azúcares, alimentos procesados, lácteos, cereales, porque es de lo que se alimentan principalmente de cadenas de carbón. Y bueno, eliminamos las adicciones alimentarias, que esto se ve de forma muy frecuente en los niños con los diagnósticos de espectro de autismo, porque tienen muchas, em, vamos a decir, son muy quisquillosos para comer, tienen mucha sensibilidad sensorial, entonces rechazan muchos alimentos, ya sea por la textura o por el sabor, y bueno, lo que ahora nos han arrojado algunas investigaciones es que el sentido del gusto y la percepción sensorial va a depender en gran medida de los organismos que nos están habitando, tanto microscópicos como macroscópicos. Entonces, lo que observamos en el grupo de control después de 10 días de hacer el cambio alimentario es que los niños no tenían trastorno de espectro de autismo, sino que lo que tenían eran parásitos y desnutrición. Y obviamente estaban intoxicados con este organismo que era una contaminación local. Y bueno, las conclusiones a las que llegamos fue que los hongos en los campos de cultivo, los parásitos, las bacterias, los herbicidas, los metales pesados, los químicos que se agregan a los alimentos, todo esto va a dañar la flora intestinal o la microbiota. Y si a esto le sumamos la desnutrición que genera la selectividad alimentaria, que es cuando los niños empiezan a rechazar diferentes grupos de alimentos y se quedan con tres o cuatro, esto va a causar cambios neurológicos, emocionales, físicos y conductuales, incluso en un niño neurotípico. O sea, es que es como si todos estuviéramos en riesgo de desarrollar un desequilibrio neurológico si estamos expuestos a todas estas variables y nuestro sistema inmune no funciona lo suficientemente bien. Ahora, cuando esto pasó, que fue más o menos en 2013, finales de 2013, no había tanta información como ahora sobre la flora intestinal y la microbiota. Ahorita se habla mucho de que la flora intestinal es nuestro segundo cerebro, pero de lo que se habla no tanto es de cómo los organismos parasitarios pueden causar tantos problemas en el sistema neurológico, en el aprendizaje y en la conducta y también en las emociones. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Que a nadie se le ocurrió. O sea, no se le ocurrió a la maestra, no se le ocurrió al neurólogo, no se le ocurrió a la psicóloga que atendía a mi hija. Nadie nos preguntó qué desayuna, qué come y qué cena. Porque si nos hubieran preguntado y alguien me hubiera dicho, ¿cómo es posible que la niña solamente coma jitomate, cebolla?
gomitas, mangos, fresas, pero a nadie se le ocurrió, ni a mí tampoco se me ocurrió. O sea, yo pensaba que la fruta era saludable y como la bibliografía que yo encontraba no incluía, o sea, mi hija no comía cereales, no tomaba leche, no comía gluten, pues entonces yo no encontraba una relación entre la sintomatología y la alimentación. Entonces, bueno, se corrió la voz de que los niños del grupo de control se recuperaron y entonces fue así que surge esta metodología que le llamé el método del equilibrio intestinal para la salud integral. Y bueno, consiste básicamente, el objetivo pues es equilibrar a los organismos que nos habitan y para eso utilizamos técnicas de desparasitación, dietas eliminatorias, eliminamos toxinas y utilizamos complementos nutricionales específicos, que yo hago mucho hincapié en esto porque también hay investigación de cómo es que los parásitos se pueden robar las vitaminas o algunos complementos que utilizamos. Entonces, bueno, yo ahora colaboro con el doctor Sergio Trejo, que es el director del Centro de Investigación de Microbiología Aplicada y Genética Molecular del Politécnico Nacional. Entonces, se han hecho muchas pruebas de qué es lo que pasa cuando estamos tomando más complementos de los que requerimos. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo simple. En el caso del zinc, cuando, por ejemplo, un niño que tiene una infección por levaduras, que eso lo típico es que bajen los niveles de zinc, se le da zinc antes de que el cuerpo del niño lo absorba o también pasan los adultos. Esas levaduras lo van a secuestrar. Entonces, cuando hablamos de complementos en este tipo de cuadros, más no es mejor, sino que tenemos que ser asertivos en seleccionar qué complementos son los que está necesitando ese niño o esa niña en ese momento específico, con el objetivo de no alimentar a otros organismos que puedan estar causando problemas. Y bueno, lo ideal y la forma en la que se tienen buenos resultados es personalizarlo. Aquí no, nunca vamos a poder observar o tomar el caso de dos niños de forma similar, porque ninguno va a necesitar lo mismo en el mismo momento. O sea, puede ser que haya niños que no puedan comer proteína animal en ese momento por algún problema, por ejemplo, en los riñones. Entonces, generalizar en que todos tienen que comer de cierta manera o todos necesitan ciertos complementos no va a dar los resultados o los mejores resultados. Entonces, lo mejor en estos casos es analizar muy bien qué necesita cada quien. Y bueno, ¿cómo sabemos que anda mal? Lo primero es que hay una adicción. Ay, se me fue esto. Em, En la primera señal clara es que va a haber una adicción alimenticia. O sea, cuando tenemos a un niño que no puede dejar de tomar leche o que no puede dejar la galletita o que tiene que comer papas de McDonald's, porque he tenido casos, tuve un caso de un chiquito que solamente comía papas de McDonald's. Aunque su mamá hiciera papas fritas congeladas que sabían a McDonald's, si él no se subía al coche, no iba al McDonald's y no tenía las papas en la bolsita de McDonald's, no se las comía. Entonces, cuando observamos este tipo de conductas que son tan obvias, en que el alimento tiene que ser de cierto origen, con cierta preparación, esto ya es un indicador de que algo anda mal. Otras cosas que otros síntomas, vamos a decirlo así, que nos dan estos indicadores es que los niños tienen un comportamiento diferente, muy notorio de un día para otro. O sea, hay niños que hoy te ponen atención y mañana no te ponen atención. Hoy están de buen humor ahorita, pero en 2 horas están súper enojados y de pronto se empiezan a reír y ya ni sabemos por qué está cambiando así. Cambian los periodos de atención. O sea, puede ser que hoy pongan atención 15 minutos y mañana ni un minuto. Cambian las habilidades de aprendizaje, que en el caso, por ejemplo, de mi hija era muy notorio porque
hablaba, escribía en dos idiomas y de pronto ya no, en ninguno de los dos. Hay malestares crónicos, que esto se ve mucho en problemas digestivos, que son crónicos, eczemas, ¿no? Esto es como si el niño ya viviera con una eterno o un eterno estreñimiento o una eterna diarrea. Eso ya nos está hablando de que ya la microbiota está descompuesta, vamos a decirlo así, o desequilibrada, y que puede haber parásitos. Ahora, cuando tenemos padecimientos que nos dicen que no se sabe la causa o no se sabe por qué está pasando, la realidad es que todo tiene una causa. Que no sepamos cuál es, eso es otra cosa. Pero cuando hay cosas, vamos a decir, raras que están pasando, podemos sospechar que son parásitos. Y falta de nutrientes, que también es una consecuencia porque estos organismos se los roban. O sea, si estos organismos pueden robarse, eh, no solo se van a alimentar de cadenas de carbono, se pueden alimentar de cualquier alimento y cuando no hay suficiente alimento, se van a robar electrones. Entonces, también se pueden alimentar por robo de electrones. Aquí no lo voy a leer, pero toda esta lista eh, que va desde falta de atención, contacto visual, pesadillas, miedo en la noche, dispraxia, ataxia, hipotonía muscular y bueno, todos los síntomas que ya conocemos, estereotipias, eh, aleteos y bueno, comer tierra, o sea, tantas cosas que pasan con los niños, todo esto está relacionado, puede estar relacionado con parasitosis. Y bueno, en los adultos también hay muchos síntomas que tienen que ver con, pueden tener que ver con infecciones parasitarias y falta de nutrientes. Nada más que ya estamos acostumbrados. Es como, bueno, a mí como que siempre me cuesta trabajo dormirme y entonces lo empezamos a normalizar. O me duele la cabeza, o tengo urticarias o tengo problemas hormonales, pero yo he visto en todos estos años cómo es que los papás solidarios con los niños que cambian su alimentación mejoran en muchas áreas, tanto físicas como emocionales. Incluso tuve una mamá de un chiquito que tenía déficit de atención que me decía "Es que yo tenía dislexia y creo que ya se me quitó, que más bien creo yo que era una consecuencia de lo mismo. Y bueno, lo que nos queda pues es tomar acción y responsabilidad. Yo cuando doy estas pláticas insisto mucho en que los responsables de los niños son los papás, porque cuando pasan esto y nos dan estos diagnósticos que son terribles, lo que queremos es que alguien nos ayude de alguna u otra forma. Y lo que yo veo es que hay muchos papás que una vez que pasan el periodo de negación, quieren encontrar la fórmula mágica o el lugar a donde vamos a llevar a los niños y alguien más que no somos nosotros los ayuden a estar mejor. Y en mi experiencia, lo que tengo clarísimo después de todos estos años es que los papás que se comprometen son los que van a ver mucho más cambios en sus hijos. Entonces, bueno, la responsabilidad de los hijos es de sus papás. Y así los niños vayan a la mejor escuela con los mejores planes académicos, los mejores maestros. Si tienen parásitos y desnutrición, no van a desarrollarse ni las habilidades cognitivas, ni sociales, ni conductuales en la forma en la que se consideran normales para su edad. Entonces, pues bueno, insisto yo también mucho en que hay que intervenir cuando los niños son pequeños. Entre más chiquitos sean es más fácil, porque después lo que sucede es que estadísticamente un niño adicto al azúcar es mucho más probable que cuando crezca sea alcohólico. Un chiquito adicto a los cereales va a ser mucho más probable que desarrolle drogadicción en la adolescencia. Y esto va de la mano con problemas sociales, relaciones tóxicas, inestabilidad profesional, porque estas deficiencias nutricionales y estas infecciones parasitarias van a interferir con la producción de los neurotransmisores en general, incluso, por ejemplo, la adrenalina,
son personas que les falta adrenalina. Entonces, para compensar eso, van a relacionarse con personas muy conflictivas, van a ponerse en situaciones de mucho riesgo, por ejemplo, em, lo que es deportes extremos muy peligrosos, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve después, cuando crecen. Y bueno, creo que los que estamos aquí hoy, todos tenemos hijos, y entonces, cuando yo platico esto, hay muchos papás que empiezan a sentirse culpables o empiezan a sentir miedo, como si tenemos parásitos, ahora con qué nos desparasitamos y qué vamos a hacer. Tengo muchos papás que cuando llego a este punto me dicen que porque ellos no sabían esto. Y bueno, pues la realidad es que aunque hacemos mucho esfuerzo por difundirlo, hay muchas cosas que no nos permiten publicar, incluso en revistas indexadas. Hay mucha información que no sale a la luz porque no permiten que se publique. Pero eso no significa que sea la causa de lo que nos está enfermando a muchos de nosotros, incluidos nuestros hijos. Entonces aquí, pues la parte, vamos a decir, propositiva es que podemos eliminar las causas de muchos de estos problemas y los niños van a mejorar. Siempre hay una causa. Yo siempre les digo a los papás, tenemos que buscar la causa o tenemos que poder identificar. Si fue una vacuna, bueno, pues ya no hay forma de deshacer el día y el momento en el que se puso la vacuna. Pero si estamos ante una falta de nutrientes, una parasitosis, una contaminación local, tenemos que poder encontrarla y eliminarla para poder equilibrar eh, todos los sistemas de nuestro organismo. Entonces, esta metodología y esto que les platiqué hoy es como una pieza que ha sido un poco, vamos a decir, olvidada, de la que poco se habla y que creo yo que es importante poner sobre la mesa porque necesitamos terapias conductuales, necesitamos terapia del lenguaje, necesitamos em, apoyo psicológico, necesitamos muchas herramientas, pero poco se habla del efecto que hacen los parásitos y de estas contaminaciones locales que causan muchísimos problemas y desequilibrios en nuestra salud. Entonces, bueno, pues con esto termino esta plática. Em, Aquí es en donde pueden encontrar más sobre esta metodología. Bueno, voy a dejar de compartir y no sé si tienen algunas preguntas, dudas o algo que quieran comentarme. Muchísimas gracias, doctora. Súper interesante, la verdad. Ojos alerta. No sé si nuestra querida Lucía quiera preguntar algo, Dolores, alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. Yo quería preguntarte, Pilar, digo, agradecerte muchísimo porque sí, justamente lo que acabas de decir, nadie se percata de lo importante que es la alimentación saludable y estar bien. Ahora, ¿qué pasa con estos pesticidas? Me preocupa muchísimo porque todo lo que consumimos, por lo general, pues ¿dónde lo consigues? Pues en el súper o en el mercado incluso, pero no sé, como dices tú, de qué procedencia viene. O sea, ¿qué hacer en esos casos? No sé qué recomendación tienes para darnos. Bueno, lo que yo he observado en estos años es que cuando hay contaminaciones locales, generalmente, pues la gente local lo sabe. Vamos a decir, hubo un caso grave en Mexicali con una contaminación por un accidente en una planta termoeléctrica. Entonces hubo un derrame de cadmio en un río que era para agua potable. Pues les empezó a caer el pelo, les empezó a dar cáncer, pero al principio nadie sabía qué les estaba pasando. En Chiapas hay una zona también en donde hay una contaminación local muy grave y hay muchas personas con problemas renales. Entonces, cuando son problemas tan obvios, la gente se da cuenta. Pero en nuestro caso, que vivimos en una ciudad y que
como bien dices, poco a poco nos comemos una cosa de aquí y una cosa de acá. Bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo, porque pues comprendemos la dimensión de la problemática, estamos desarrollando sustancias que, bueno, ya hay muchas disponibles. Vamos a poner un ejemplo. Lo que es la zeolita, la tierra de diatomeas, eso se utiliza en el campo para limpiar los terrenos antes de los cultivos. Entonces, eso se puede tomar, hay zeolita micronizada para uso humano y tierra de diatomeas también. Eso se puede usar para eliminar sustancias. Nosotros desarrollamos un repelente de parásitos. Pues eso es una concentración que hicimos de extractos naturales, de menta, clavo y hierbabuena, o sea, en unas concentraciones muy, muy altas, que no son tóxicas para nosotros, pero lo que hacen es cambiar ese terreno biológico que va a evitar que los organismos se alojen. Entonces, bueno, nosotros en el laboratorio lo que hacemos pues es seguir investigando qué podemos hacer para que, ya que estamos expuestos a toda esta contaminación y no podemos comer todo orgánico, porque eso es imposible, entonces lo que hacemos es buscar alternativas que sí estén al alcance de todos para poder eliminar estas sustancias que no se acumulen en nuestro cuerpo o, como en el caso del repelente, cambiar el terreno biológico para que no se alojen los organismos en nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, eso les puedo decir que existen sustancias, los ácidos fúlvicos y los ácidos úmicos ayudan a eliminar hasta radioactividad, o sea, sí hay sustancias que podemos utilizar, que se pueden comprar sin receta, que utilizándolos bien dan muy buenos resultados. Pero bueno, más que nada es estar conscientes de que entre más intoxicados estemos, más parásitos vamos a tener. Y esos parásitos, al ser seres vivos, van a tener campos electromagnéticos que van a interferir con nuestro propio campo electromagnético y eso se ve reflejado, por ejemplo, en los niños que tienen epilepsia. Muchos de ellos lo que tienen son parasitosis importantes no diagnosticadas. Entonces, estos organismos sí van a alterar el funcionamiento del nervio vago y sí va a verse reflejado en un incremento de la actividad eléctrica cerebral. O sea, hay muchas cosas que ya tenemos como muy estudiadas y muy claras, pero bueno, desafortunadamente la difusión es muy despacio, es muy lenta, porque esto es contradictorio a los planes de estudio de las universidades de medicina y de nutrición. Entonces, es como, vamos a tener que cambiar todo nuestro plan de estudios. Pues esto me lo han preguntado en la Ibero, en la Náhuac, en varias universidades con las que hemos tenido pláticas, porque dicen es que tendríamos que cambiar todos los planes de estudio. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, bueno, lo que nosotros ofrecemos es pues ya es una formación con validez de la Secretaría de Educación Pública en esta metodología para que cualquier persona que ya sea tenga la necesidad porque tiene un familiar o un hijo con algún problema eh, neurológico o de salud mental, emocional, o terapeutas, docentes, médicos. En el grupo ahora, bueno, ya hay dos generaciones, pero en el grupo que está Zaide, que Zaide está estudiando el diplomado, tenemos un psiquiatra que ha dado muchos testimonios de cómo es, o sea, aplicando la metodología en sus pacientes, pues ha visto cambios que con las medicinas no había visto. ¿No? Y bueno, hay muchos casos, muchos testimonios, y bueno, pues yo les agradezco muchísimo este espacio porque es la única forma que tenemos para llegar a más personas y que pues espero yo que así como mi hija se recuperó, esta información pueda llegar a más papás que probablemente tienen hijos con diagnósticos equivocados. Así es. Veo que mi querida Dolores abrió su micrófono. No sé si quieres hacer alguna pregunta. No, por el momento no. Conste, ¿eh? Pues la verdad, Loli,
Oye, Lolita, siempre has estado ahí bien al pie del cañón, ¿eh? Te he escuchado en todas las reuniones y me da muchísimo gusto tenerte por acá. Yo sé que sí, ahorita seguramente tenemos muchísimas dudas, Pilar, o sea, sí nos queda así como, híjole, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Porque si en efecto nosotros ahí en la institución nos ha tocado y tenemos casos de que tienen estos, trastornos, o sea, cuando tienen las Comorbilidades, ¿cómo les dan los, comorbilidad. sí, y justo, pues, a chavos que nunca les había dado, ¿no? O sea, o nunca habían tenido una, crisis, ¿no? De, como dices, ¿cómo se llama? La crisis, que les dé de movimiento involuntario, ¿no? O sea, que, Epilepsia. la Ah, sí, epilepsia, tal epilepsia. cual, las epilepsias, y han surgido de la nada, ¿no? O sea, cuando jamás les había dado ni una, y ahorita, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Y entonces sí hay todo, pues habría que canalizarlos contigo, Pilar, que, ¿no? Ver qué podemos hacer, porque sí me preocupa, ¿no? Este tipo, o sea, de cosas que, pues sí, seguramente los papás están diagnosticados de alguna, o sea, mal, y después, como dices tú, les dan medicamentos que a lo mejor ni siquiera son los apropiados, ¿no? Para ellos. Y a Sí, es que nosotros nos preocupa, sí, porque muy, estos eventos, pues obviamente también suceden en la escuela, ¿no? así es. Y bueno, ustedes como institución educativa son los que detectan y los que conviven con los niños todo el día o más parte, o sea, más tiempo que los papás. Entonces, pues ustedes por mucho que hagan, si los papás no se van a comprometer, los resultados van a ser pues mucho menores a los que podrían alcanzar, ¿no? Nada más que claro, esto requiere mucha voluntad, mucha disciplina, que no todos los papás la tienen, pero pues bueno, yo sí he visto cómo se han recuperado cientos de niños, muchos niños, ¿no? Y los diagnósticos no son correctos. Entonces, el estarle dando medicinas que los niños no necesitan, pues nada más van empeorando estos problemas. Y sí es muy triste cuando, bueno, yo al menos no puedo no compartir esto después de lo que nos pasó. Que bueno, mi hija ya está bien, pero no me puedo conformar. Siento que si no lo hago, soy corresponsable de lo que está pasando. Claro, porque la falta de difusión, tú ya lo mencionabas también, cómo están armados los programas formativos del área de la salud, ¿no? Entonces, pues efectivamente, cuando algo ocurre a nuestros hijos, acudimos con el médico. Y el médico pues nos da un diagnóstico y nosotros como familia pues le creemos, ¿no? Claro. Y entonces Sí, caemos en un como círculo vicioso en donde no encontramos realmente cómo apoyar a nuestras hijas e hijos y cómo verdaderamente impulsar su desarrollo de manera integral. Entonces, de verdad es que es muy importante lo que nos has compartido. Yo te agradezco infinitamente. Quiero felicitar a tu director de tesis que te hizo recapacitar y regresar, porque efectivamente, tú lo has dicho, somos las familias las que con el compromiso vamos abriendo puertas, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más docentes, por ejemplo, comprometidos, ¿no? Y entonces creo que también eso es fundamental, que hagamos una gran comunidad en donde pasemos la información, en donde sean cada vez más los espacios y que se pueda dar esta apertura, pues para que logremos avanzar y que cuando nos den un diagnóstico, este sea certero y si no, pues también tengamos elementos para cuestionar y buscar. Así es que así es. muchas gracias. ¿Nadie más quiere hacer alguna pregunta? ¿Ya? Cintia, Pues yo, más que pregunta, fíjate que cuando mencionabas lo de las papitas de McDonald's, empecé ahí como a ejemplificar con algunos de los alumnos que tenemos en que, por ejemplo, no comen, o sea, chicos con síndrome de Down, algunos no comen cosas como que tengan que masticar mucho. Por ejemplo, tenemos el caso de un chico que si no le mandan, no sé, chilaquiles, casi licuados, frijoles licuados, comida que sea solamente esa textura no la come.
Ujú. También, pues ya sabes, en el síndrome de Down tenemos muchos casos de sobrepeso en donde podemos ver afecciones secundarias, como por ejemplo que no logran salir de algunas infecciones que son evidentes y que les limitan de repente entre qué dolor, molestia. Por ejemplo, tenemos una chica con una infección en un ojo que le regrese y le regrese y le regrese, y pues obviamente eso limita también su interacción, el que pueda pues interactuar y no sé, hacer los ejercicios, estar en los talleres, uno de sus ojos que es totalmente vital para todas las personas, pues le limita su visión, está incómoda, le duele, pues creo que todo esto, dices, claro, va más allá y es importante pues atenderlo. Seguramente tú nos podrás apoyar, pero podemos ver que todo esto impacta en la calidad y en el bienestar de cualquier ser humano. Así es, Totalmente. sí. Pero sí, básicamente lo que dices, el compromiso de los padres, ¿no? Ahorita lo vemos. O sea, nosotros les invitamos a esta plática y tenemos muy poquitos papás conectados. O sea, eso es también a veces bastante triste, ¿no? Estás ahí luchando contra corriente. Y sí, en efecto, tenemos mucha población que padece y tiene varios padecimientos y sobrepeso y entonces debe haber un compromiso ahí, ¿no? De los papás, que seguramente se va a impactar en su desarrollo, como bien lo dice Cintia, o sea, al final va a poder tener las actividades y tener mejor rendimiento si obviamente tuvieron una mejor nutrición, ¿no? Y sí, Sí. creo que es un tema que además hoy, pues lo mencionabas, es como muchísimo más, se conoce más, ¿no? Del tema. Antes pues no se hablaba tanto del intestino y de todo esto que tiene ahí, ¿no? Como nuestro segundo cerebro y qué importancia tiene. Y Entonces sí ahora creo, se habla un poco más, pero bueno, también creo que ya hay tanta información en Internet y en las redes sociales y tanta información que no es real, que ya estamos perdidos en ese universo de letras y de scrolls, de pantallas y de cosas. Y miren, tristemente a mí cuando me buscan es cuando ya están desesperados, cuando de verdad la situación ya se les sale de control, ¿no? Cuando ninguna escuela los recibe, cuando los papás o las mamás, porque he tenido casos, ya se tienen que poner un casco porque el hijo ya creció, ya no tiene 5 años, ahora tiene 20 y entonces las empuja a la pared o al piso y para no tener un accidente pues se ponen un casco o porque los muerden o porque entonces ahora ya tienen 20 años y se quitan la ropa en la calle. O sea, ya cuando la situación está así de mal, es cuando ahora sí quieren hacer algo y es cuando es mucho más difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio y, y pues bueno, estamos aquí para servirles y para apoyarlos en lo que se pueda. claro que sí, Pilar. Pues sí, yo voy a compartirles tu contacto, si nos lo permites, para que tengamos, pues ahora sí que igual, ¿no? Si bien interesados y poder seguir y poder tener esta asesoría ya más personalizada, sería genial. Sí, bueno, yo les comento que yo ahorita no estoy tomando casos nuevos porque me saturé, ya tenía más de 300, entonces tuve que parar un poco con los casos de primera vez, pero bueno, hay un equipo que se está formando, entre ellos está Zaire. Y también tenemos programas. Nuestra intención principal es el área educativa, o sea, que los terapeutas, los docentes aprendan, que aprendan cuándo identificar, por ejemplo, que un alumno lo que tiene es parasitosis y desnutrición, cómo comentárselo a los papás, que los papás aprendan la metodología, que no dependan de mí ni de nosotros, sino que aprendan, porque creo que es mucho más valioso que tengan las herramientas a depender de otra persona, ¿no? Pues eso me parece una gran oportunidad. Ya estaremos en contacto entonces con Saide, ya nos dirá, ¿verdad? Claro que Porque pues sí, sí, sí claro que valdría sí. la pena tener pues pues sí, ese acompañamiento para que efectivamente lo podamos nosotros, como dices bien, pues revisar, ¿no? Checar y que si nos checa, sabemos que por dónde va la cosa, ¿no? Sí, Tener yo un creo que buen es bien diagnóstico. importante Sí. darle
la relevancia y la importancia al tema, creo que también algo que influye es que hay muchos mitos al respecto, ¿no? Y entonces cuando se habla de alimentación, dices, pues es que come frutas y verduras y entonces, pues ya con eso la hice, ya como para qué escucho la plática, ¿no? Si sí come frutas y verduras, entonces, pues ya la hicimos, ¿no? Y no nos ponemos a ver todo el impacto que tiene en el desarrollo y todas estas cosas así pequeñitas que que no habíamos visualizado y que definitivamente pueden impactar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Mi querida Regina, te va a hacer llegar tu diploma de agradecimiento por la charla. Muchas felicidades. Excelente, excelente, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ya para despedirnos, nada más aprovecho para comentarles que a partir de mayo vamos a iniciar en IMIDI, vamos a iniciar, a ver, déjenme checar aquí para decirles el nombre exactamente. Vamos a iniciar los miércoles, todos los miércoles de mayo, una transmisión en vivo a través de las plataformas de IMIDI Jalapa y el mes completo va a estar dedicado a la cuestión de las finanzas, la economía. Vamos a tener una coach financiera buenísima que nos va a hablar acerca de por ejemplo, emprendimiento familiar, cómo combatir el agotamiento financiero cuando somos cuidadores o cuidadoras, cómo asegurar el futuro financiero de nuestros hijos o hijas con discapacidad. Entonces, temas que de verdad son muy importantes durante todo mayo, lo vamos a ver con ella. Y la Mm. verdad es que, Pilar, a mí me encantaría que para junio pudiéramos contar contigo para ir desmenuzando esta información así, abierto en las redes, para que llegue a muchísimas más personas y podamos de verdad tomar conciencia de lo importante que es el atender todos estos aspectos y además que también pues llegue la información a especialistas, ¿no? Y que digan, a ver, antes de diagnosticar así porque sí, pues hagámosle la pregunta, por ejemplo, de qué come, ¿no? Sí, A lo mejor con solo preguntar eso, ya estaría la respuesta. sí, así es. Pues claro que sí, con mucho gusto. Nosotros estamos siempre disponibles. eh, a todas siempre que nos invitan a dar alguna plática, pues o sea, siempre decimos que sí, nada más nos coordinamos con la agenda, pero sí parte pues, de nuestro trabajo es la difusión, que esto llegue a más personas, porque esto es un problema de salud pública mundial que no está atendido debidamente. Ujú. Entonces, parece ser que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo solos porque no hay otra manera de hacerlo. Ay, pues con nosotros cuentas y además te agradezco mucho también la disposición. Así es que bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Felicidades por haberlo hecho, porque el primer gran paso es informarnos, tomar conciencia y el siguiente gran paso es tomar acción. Así es que todas y todos creo que ya tenemos tarea y bueno, seguimos en comunicación. Que pasen linda noche. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por Bye. acompañarnos y muchas gracias. Gracias, Gracias. Cindy. Bye. Bye. Gracias. Bye.